Recuerdo la primera vez que escribí mi nombre. Lo hice justo a la mitad del primer grado en la primaria. Me asombró la manera en que gráficamente se construía cada una de las letras. Y desde ese momento hasta la fecha, no hay otra cosa que se haya vuelto más cotidiana que mi nombre escrito en una hoja de papel. Y nadie lo dice de esta manera, pero al aprender a escribir, se aprende también a nombrar nuestra vida y nuestra existencia con letras. Es posible que todas las personas sepan que al escribir vamos dejando rasgos sobre el papel para reconocer nuestra propia grafía, la forma en que trazamos cada palabra. Y en esta mañana, esa pregunta que me hice muy temprano suscitó a revitar y revitalizar la vieja caja de zapatos que todos tenemos, oculta en algún ropero o en algún cajón. Ahí donde solemos guardar las cartas que escribíamos y que recibíamos. Y cuando la revisamos y empezamos a leerla en un domingo lluvioso, nos damos cuenta que la manera de escribir fue cambiando con el tiempo, porque nada, inclusive esas viejas cartas de papel permanecen estáticas. Porque escribir se convierte en un acto personal que es movilizado por nuestros estados anímicos, nuestra sensibilidad y nuestro estado mental. Ninguna letra, ninguna palabra está desposeída de una impronta afectiva, porque cada trazo revela aquello que sentimos, porque escribir es expresar, es compartir una parte de lo que somos ante el mundo. Las personas, las cosas que nos conmueven, pero hay una forma particular que cada vez pertenece al orden de lo añejo, del pasado. Y esa forma particular son las cartas escritas a mano. Sí, las cartas escritas a mano. Aquellos pequeños papelitos, nuestro medio de comunicación. Los ratos en la secundaria,
en la preparatoria, los tiempos que nos tomábamos para escribir. Y escribíamos para cartas a personas que nos atraían, a amigos, porque la carta era nuestra presentación, la primera impresión ante el destinatario. Había un serio compromiso con lo que se decía. Una palabra maldicha podía cambiar por completo el contenido. Entonces era un ejercicio quirúrgico, donde no se privilegiaba la ortografía ni la acentuación, sino que se entendiera lo que queríamos decir. Y una carta entregada era el resultado de 10 errores previos, porque ninguna salía a la primera. Tachábamos, borrábamos, arruinábamos a veces la estética del mensaje. Y la carta no se entregaba si la persona no estaba convencida totalmente del resultado. Y entonces a veces escribir se volvía tormentoso, porque nuestros arrebatos e inseguridades nos vacilaban. A veces nos dejaban en blanco sin saber qué decir. Se leía, se releía. Era todo un ejercicio de escribir, reescribir, transcribir, volver a leer. Y cada carta era relativa, podía ser escrita en una hora, o en una tarde entera, o en días, o semanas, o meses. Y había tiempo invertido en una sola línea. Por eso no se entregaba una simple carta, sino que lo que mandábamos escrito era un período de nuestra existencia. Y algunas personas solían aprovechar las esquinas del papel para hacer algún dibujito o trazos de colores. Se hacía para demostrar que la creatividad traspasaba la escritura. Pero también dentro de esa carta había confidencias que no comprometían. Eran las que se escribían a las amistades y familiares. Y también estaban las cartas en las que se contaban las rutinas cotidianas, las anécdotas, los anhelos. Y siempre se terminaba de la misma manera. Se finalizaba diciendo: espero verte pronto. Y no era una carta algo inacabado. Siempre dejaba abierta una respuesta. Porque la intención de ser enviada suscitaba el deseo
de obtener de vuelta una misma. Y el ritual se completaba cuando el destinatario enviaba su carta y al recibirla se conjugaban diferentes emociones entre la alegría, la angustia y la incertidumbre. El resultado era revelado al abrir los pliegues, porque si escribirla era un acto personal, leerla se convertía en un acto íntimo. Nadie, sino a quien iba dirigida la carta, debería leerla. Y es posible que esa carta nos haya provocado una lágrima, una sonrisa o un arrebato. De allí que solo aquellas que nos cautivaron se guardaron en algún lugar como un tesoro. Pero las que nos provocaron angustias se convirtieron en cenizas o en cientos de fragmentos arrojados a la basura. Porque hay cartas que viven y otras cartas que mueren. Pero no es ni la materia, ni el papel, ni la tinta la que se extingue o pervive, sino es la persona que la escribe. Pero de todas las cartas, también hay unas que se distinguen porque fueron entregadas y jamás fueron leídas. La historia del por qué no fue enviada o recibida es algo que se desconoce. Así como existen cierto tipo de cartas, cientos capaz, encerradas en una botella y arrojadas al mar. Hay otros cientos de cartas guardadas en libreta, en cajas de zapato o dentro de algún libro. Y pertenecen a lo indescifrable, ¿no? ¿Cuántas cartas de las que escribimos aún esperan ser enviadas? Y hoy, el correo electrónico ha sustituido a las cartas escritas a mano. Y yo digo sustituido. ¿Es que la artesanía de escribir se convierte en digital? No lo sé. Es cierto que la emoción y el afecto no cambia en el proceso de redactar un escrito, ya sea con un bolígrafo en un papel o con el teclado en un documento en Word. Pero lo que sí cambia es el ritual que conlleva la creación de una carta y el recuerdo al verlo de nuestra propia caligrafía. Esto lo escribe Delmar Penca, ensayista, académico
y hemos querido tomarlo para iniciar con esto, con esta introducción. Lo que queremos hacer acá en la radio, en realidad lo que queremos continuar, leyendo al aire las cartas que van llegando. Así que esperemos día a día leer alguna carta de ustedes. Muchas gracias. Hay cosas que te escribo en cartas para no decirlas. Hay cosas que escribo en canciones para repetirlas. Hay cosas que están en mi alma y quedarán contigo cuando me haya ido. Todas acabo diciendo cuánto te he querido. Hay cosas que escribo en la cama, hay cosas que escribo en el aire. Hay cosas que siento tan mías que no son de nadie. Hay cosas que escribo contigo, hay cosas que sin ti no valen. Hay cosas y cosas que acaban llegando tan tarde. Hay cosas que se lleva el tiempo, sabe Dios a dónde. Hay cosas que siguen ancladas cuando el tiempo corre. Hay cosas que están en mi alma y quedarán contigo cuando me haya ido. En todas acabo sabiendo cuánto me has querido. Hay cosas que escribo en la cama, hay cosas que escribo en el aire, hay cosas que siento tan mías que no son de nadie. Hay cosas que escribo contigo y hay cosas que sin ti no valen. Hay cosas y cosas que acaban llegando tan tarde. Hay cartas urgentes que llegan cuando ya no hay nadie. Hay cosas que te escribo en